página 6 del EPUB. Fenomenología del espíritu, por Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Edición de Antonio Gómez Ramos. 0.0. Presentación, por Antonio Gómez Ramos. Hubo un tiempo, no tan lejano, en que la frase de Heine, la filosofía alemana es un asunto importante, que afecta a toda la humanidad, se tomaba en serio y literalmente, a pesar de venir de un maestro de la ironía como Heine. En ese tiempo, ningún libro de la filosofía alemana parecía afectar tanto a toda la humanidad como la fenomenología del espíritu de Hegel. Al fin y al cabo, era el libro que exponía, entrelazados uno con otro, toda la historia de la conciencia humana y todo el saber del mundo. La propia circunstancia de su escritura, como se verá más abajo, venía a coincidir con lo que se podía tener por el desenlace de la historia de la humanidad. Afortunadamente para todos, ese tiempo ha pasado, lo cual no quiere decir que el destino de la humanidad no se juegue también en la filosofía, y en particular en la alemana de en torno a 1800. Pero la fenomenología del espíritu sigue siendo un libro importante, uno de los más importantes de toda la filosofía. Uno de los más bonitos, decía Levinas, junto a algunos diálogos de Platón y la crítica de la razón pura de Kant, un libro grandioso, el primero que concibe la autogeneración del hombre como proceso, escribió Marx. El joven Kafka la leía con su amigo Hugo Bergman en el salón de Berta Fanta. Heidegger y Gadamer le dedican ensayos decisivos, los frankfurtianos, de Adorno a Onnet, están recorridos por ella, y la deriva pragmatista que ha tomado en los últimos años la filosofía postanalítica encuentra en Hegel, en concreto en la fenomenología del espíritu, los argumentos para una racionalidad intersubjetiva y una teoría del significado. Son solo algunas apreciaciones, tomadas casi al azar, de lectores completamente lejanos unos de otros, ninguno de los cuales se tomaría literalmente en serio la frase de Heine que, como dijimos, reza que la filosofía alemana es un asunto importante, que afecta a toda la humanidad. ¿Por qué a toda y con qué autoridad lo había dicho Heine? Impenetrable pero inolvidable, fascinante como solo unas pocas grandes obras de la cultura humana pueden serlo. La fenomenología del espíritu quiere hallarse y seguramente se halla, al final de toda la historia de la filosofía. Pero, a la vez, no es tanto la culminación de la metafísica como la anticipación de las visiones y conocimientos más fundamentales del mundo moderno, el cual no ha dejado de mirarse perplejo en ella. Hoy más que en el tiempo inmediatamente posterior a su escritura. Al fin y al cabo, era la obra que llevó al espíritu de su tiempo, el tiempo de Goethe y Napoleón, el del nacimiento del mundo industrial moderno, a tener conciencia de sí mismo, recogiendo en un sistema, o en una única narración, el saber de las ciencias naturales, el desarrollo de la moral, del arte o de la política, poniendo además a la religión dentro de, o paralelamente a, todo ello. Por mucho que cualquier sistema se haya quedado hecho trizas, la conciencia de sus elementos, de su desgarro, de la voluntad del sistema, se mira en ella. Como todo buen final, era un comienzo, exponía la génesis del sujeto moderno, liberado de todo vínculo con un fundamento externo o pasado, inserto en una vida comunitaria, abocado a ser otro y dependiente exclusivamente de sí mismo. La relación entre la mente y el mundo que había ocupado a la filosofía moderna se resuelve en la relación entre los sujetos, y esta última resulta ser una historia de transformaciones, o de autotransformaciones, llamada la marcha del espíritu que llega a saber de esas transformaciones, espíritu que, por eso, no se funda sobre nada externo, sino que se autoexpone en la fenomenología. Desde luego, algo así puede afectar, si no a toda la humanidad, sí a cualquier pensamiento que la humanidad pueda tener de sí misma. Tal vez por eso es el libro que nunca hemos dejado de empezar a leer. No se tome lo anterior como una introducción. En realidad, ni siquiera alivia el sinsentido de anteponer unas páginas a un libro de filosofía cuyo prólogo comienza con una diatriba contra los prólogos en filosofía y cuya introducción es un desmontaje soberano de la idea de introducción a una obra filosófica. ¿Por qué desdeña a los prólogos? En ambos casos,
con el argumento de que no se puede presentar la cosa misma en este caso, justo este libro, con un proceso externo y previo a ella, sino solo haciéndola pasar y ejecutándola, en este caso, escribiendo el libro mismo o, dado que ya está escrito, leyéndolo. Es un libro que no se deja sustituir por un resumen o una interpretación, pero que, de las últimas, las meras interpretaciones, las reclama y las provoca a montones, y es imposible leer el libro sin acompañarse de algunas de ellas. Si un escrito, no está para ser interpretado, ¿para qué está entonces? Antes que aventurar una interpretación más, estas páginas previas intentan dar cuenta de algunas de las circunstancias biográficas, históricas y culturales en las que el libro surgió, a fin de empezar a situarse ante él. Sigue, pues, una descripción de la trayectoria de Hegel en Jena, 1, que le llevó hasta la obra, de las circunstancias de escritura y edición, 2, de la relación de la obra con el resto del pensamiento hegeliano, 3, y de la historia posterior de la obra y sus efectos e influencias hasta hoy, 4. Aunque la fenomenología del espíritu no pueda ser presentada, su edición y traducción en castellano sí deben serlo. A ello, y a las instrucciones de uso de esta edición, se dedica el apartado 5. Empezaremos con la primera circunstancia, Hegel en Jena.